este caso por mayoría y minoría, y tenemos el expediente 4059-2666 del 21, con validación del decreto número 1774 del Departamento Ejecutivo Municipal, de fecha 18 del 6 del 21, referente a la autorización a actividades no esenciales para funcionar con aforo en lugares cerrados del interior del local durante la fase 2 en el marco de la emergencia sanitaria por COVID-19. Le voy a dar la palabra al presidente de Legislación, Interpretación y Acuerdos para que dé lectura a los despachos. Concejal García. Gracias, señor presidente. Paso a leer el despacho por mayoría. Visto el expediente número 4059-2666 del año 2021, Departamento Ejecutivo Municipalidad de Junín, decreto fase 2 Junín, esta comisión en uso del artículo 93, inciso D, del decreto del Honorable Consejo Deliberante, reglamento interno del Honorable Consejo Deliberante, aconseja por mayoría aprobar el presente proyecto. Los concejales firmantes, García, Prandi, Blayota y Maguad. El despacho por minoría. Visto el expediente 4059-2666, Departamento Ejecutivo Municipalidad de Junín, decreto fase 2 Junín, esta comisión aconseja por minoría rechazar el presente proyecto. Concejales firmantes, Masuti, Mufaroto, Berestein y Donati. Bien, como miembro informante por la mayoría. Bien. Este decreto que hace posible que por medio que el intendente da la posibilidad de abrir actividades no esenciales, dada por la grilla de fases que la provincia de Buenos Aires realiza, le da la posibilidad a muchos juninenses que puedan abrir sus puertas, obviamente con sus limitaciones y con los protocolos sanitarios. Indudablemente, la situación no es fácil para muchos de los que tienen su emprendimiento o comercios o que tienen que vivir de esa actividad. Entonces, en definitiva, y también por el fracaso que hubo de la presentación de una ordenanza que también subió en su momento el Poder Ejecutivo a este Consejo Deliberante y que no fue tratado, obviamente que fue tratado y no fue convalidado porque no fue votado a favor por el sector del Frente de Todos. Luego, las cámaras y particulares que hacen los distintos sectores suben un proyecto de ordenanza al cual se intentó llegar a tener una comisión y tratar de sacar, aunque sea por mayoría y minoría, porque acá estamos hablando de atribuciones que son inherentes al Consejo Deliberante, cuál es la habilitación de actividades, y eso nos pertenece a nosotros. Entonces, mediante decreto, lo que hace el señor intendente de alguna forma es arrogarse funciones legislativas, y por eso es que hoy sube este decreto también para que se convalide en su contenido a los fines de tener ese resguardo o al menos tener la convalidación del Consejo Deliberante. Si bien tiene la oportunidad de hacerlo por la situación en que estamos, en pandemia, pero no dejan de ser atribuciones que el Consejo Deliberante debe también convalidar. Es por eso que realmente se necesita, y creería también que hubiera sido bueno que se convalide por unanimidad, porque esto lo que hace es que muchos juninenses que se ven restringidos y que no podían abrir, hoy puedan estar trabajando, hoy estén con sus puertas abiertas. Entonces, en función de eso, es que adelanto el voto positivo del bloque de Juntos por el Cambio. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Como miembro informante por la minoría, concejal Brusone. Gracias, señor presidente. Para establecer 2 o 3 aclaraciones. Es correcto el raconto de la suerte que siguió lo que terminó con este decreto,
pero me parece que habría que aclarar que la ordenanza que subieron en su momento y que no fue aprobada en este Consejo Deliberante tenía una segunda parte, o primera, depende de cómo se lo mire, que hablaba de un acompañamiento a los sectores productivos que se iba a ejercer desde el Ejecutivo con recursos monetarios. En este decreto eso desapareció. Se nos ha dicho en comisión que es porque los sectores económicos afectados no quieren subsidio, quieren trabajar. La verdad es que no se condice con la forma en que se tramitan los repro o los PPT de nación y de provincia, ¿sí? A los cuales cada vez que hay un programa acuden en cantidad los empresarios juninenses como los del resto del país. Me parece que lo que no quieren los empresarios juninenses es cierto manoseo, quieren cierta institucionalidad, que desaparezca el puntero, el intermediario, no solo el puntero político, sino también el referente corporativo, y que se haga un programa en el cual puedan declarar su situación online y recibir la ayuda con un CBU y no tener que ir, por ejemplo, semana tras semana a cobrar una ayuda de 1.500 pesos como está pasando con uno de los sectores de la economía. Si a lo mejor se hubiese establecido de esa manera, los sectores afectados hubiesen dicho que sí lo querían. Y lo otro que me parece que hay que tener en cuenta, acá se ha presentado este decreto como una medida de permeabilidad y de oídos abiertos a las demandas de los juninenses. Yo les recuerdo, días antes de que empecemos a tratar esto, hubo una carta dirigida al intendente firmada por cantidad de agentes de la salud que pedían no flexibilizar, agentes de la educación se manifestaron en el mismo sentido. Las encuestas revelan que hay una abrumadora mayoría de población que está a favor de las políticas de cuidado y de acuerdo con el sistema de fases, y todos esos juninenses fueron desoídos por aquella ordenanza y por este decreto. Por eso nosotros vamos a seguir en la misma posición, votando en contra del presente proyecto. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. ¿Algún otro concejal? Sí, concejal Mufarotto. Hola, ¿se escucha? Bueno, gracias, señor presidente, por darme la palabra. Lo que vemos con este decreto es la culminación de un manoseo político que tuvo el intendente desde la primera hora, que hizo enfrentar a sectores que no teníamos ningún enfrentamiento. Acá nadie estuvo en contra de que diferentes sectores económicos de la ciudad puedan trabajar con la mayor normalidad. Lo que acá tenemos que recordar que estamos atravesando una pandemia, que Junín hoy tiene 130 casos positivos, nuevamente volvimos a elevar los casos positivos, que tenemos 347 fallecidos y que lo que hace el sistema de fases, por lo cual este decreto flexibiliza, el sistema de fases, no me canso de repetirlo, es una estrategia sanitaria, no de la Argentina, del mundo entero. La estrategia sanitaria contra esta pandemia era restringir circulación y hoy con la vacuna, vacunar, vacunar y vacunar. No es un capricho del gobernador, no es una decisión antojadiza, no especializada. Digo, es una estrategia sanitaria dispuesta por la autoridad máxima de nuestro país, que es el Ministerio de la Salud de la Nación, conjuntamente con la provincia, con el Ministerio de Salud de la provincia. Es una estrategia sanitaria que el mundo entero la aplicó junto ahora con la vacunación para disminuir la circulación, de esta manera disminuir los contagios y disminuir los fallecimientos. Lo que nosotros creemos que la situación sanitaria de la ciudad, no lo decimos nosotros, lo dice la mesa de crisis convocada por el mismo intendente, no estamos con los números aptos para seguir abriendo en la medida que está abierta la ciudad. Hoy sabemos que la fase 2, hoy, con la situación actual, con la fotografía actual, nos exige tener menos de 500 contagios cada 100.000 habitantes. Estábamos en más de 1.000, 1.300 llegamos a tener. Estábamos muy lejos. Lo que nosotros pedíamos era cuidar la fase 2 porque queríamos pasar a la fase 3 y poder permitir que los alumnos y las alumnas de muchos colegios vuelvan a las clases presenciales. Pero de esta manera realmente vemos que el intendente,
más allá que estamos viendo el final de la película, que es lo que dije en el comienzo de mi intervención, quedó en evidencia la manipulación que hizo el intendente desde el primer minuto, sabiendo que podía sacar este decreto como nosotros decíamos que él tenía la autoridad, porque para eso era el intendente. Hizo todo lo que describieron los que me precedieron en la palabra hasta llegar a esta instancia. Vuelvo a repetir, señor presidente, acá creemos que todos los sectores tienen el reclamo legítimo de querer volver a trabajar a la mayor normalidad posible. Todos y todas en este recinto, nadie va a estar en contra que vuelvan a trabajar y que los chicos, las chicas estén en las escuelas de forma presencial. Pero hoy la pandemia sigue estando. Gracias a que tenemos la vacuna y que la vacuna en Argentina, el plan de vacunación está siendo un éxito, Junín está vacunando, es que necesitamos seguir vacunando, pero por otro lado tenemos que tener restricciones. Miremos países modelos en la administración de la pandemia. Tenemos Israel, tenemos Reino Unido. Hoy nuevamente tienen que tomar restricciones, medidas de restricción en la circulación por las nuevas cepas. Señor presidente, la pandemia no terminó. Hoy tenemos 130 nuevos contagios. Es un número alto y nos preocupa. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Para ordenar. Concejal Fiel me pide la palabra, concejal García luego, concejal Cavallo. Gracias, señor presidente. Primero recordar que sí votaron en contra de los sectores productivos que quieren trabajar, hay que reconocerlo, le negaron la posibilidad a los muchos juninenses que querían trabajar y no le dieron la posibilidad, así que háganse cargo. Segundo, debemos recordar que ya sí rompieron la estrategia sanitaria de fases. El Frente de Todos ya rompió esa estrategia sanitaria, con lo cual el argumento se le cae cuando flexibilizaron la fase 4 que venía de provincia. O sea que el argumento, otra vez háganse cargo, se les rompió. Y en cuanto a la educación, votaron en contra también de la esencialidad, de la presencialidad y de la prioridad de la educación como esencial. Repito, háganse cargo. Y hablando de hacerse cargo, tenemos nuevamente, y lo digo, que esto sería buenísimo, una compañera legisladora, concejal, que además es representante provincial de educación. Le volvemos a pedir que gestione por los chicos de Junín y que puedan abrir las escuelas. Gracias. Gracias, concejal. Concejal García me había pedido la palabra, no sé si... ¿sí? Bueno, concejal Cavallo. Sí. Gracias, señor presidente. Quería decir lo siguiente, que la estrategia sanitaria indudablemente no ha sido efectiva porque no disminuyó la cantidad de casos infectados y no disminuyó la cantidad de muertos en este país. Llevamos más de 90.000 personas fallecidas con un alto índice de contagios y de muertos. Esa estrategia sanitaria de fase indudablemente que no fue un éxito porque vemos que ya más de 15 meses que estamos en esta pandemia, hay bajo número de gente vacunada con 2 dosis y gente que está esperando la segunda dosis de una vacuna que no llega. Eso con respecto a la estrategia sanitaria quería aclarar. Y con respecto a los indicadores relativos que hacen que los días pasados AMBA volviera a fase 3 y recuperara la presencialidad, que ya lo tratamos en la sesión anterior, donde vemos con beneplácito que los chicos vuelvan a estar en el ámbito donde deben estar, que es la escuela, porque hay escaso o nulo nivel de contagio. Queremos recordar que estos criterios y estos indicadores con los cuales los distritos del interior, que oh casualidad, en su mayoría son Juntos por el Cambio, nos mantienen en fase 2. Por lo tanto, este tema de los criterios que consideramos que son arbitrarios no quedan claros, los cuales, esto es para recordarlo, señor presidente, y de esa manera volver a insistir, como bien ya se dice, la importancia de recuperar los niños dentro de las escuelas, recuperar la presencialidad con todos los protocolos. Y con respecto a la vacuna, no tenemos, Argentina, un alto nivel de gente vacunada. El porcentaje todavía
no es un porcentaje significativo que nos lleva a lograr una inmunidad de rebaño o acercarnos a una inmunidad de rebaño. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Beristain. Gracias, señor presidente. Esto pasó, estamos haciendo un repaso de la última sesión. Digo, es improcedente. Este tema ya se debatió en este Consejo Deliberante y el Consejo Deliberante ya tomó una decisión. Es improcedente. Inclusive, creo que es una falta de respeto a la institucionalidad del Consejo. Además, no tenemos por qué, este Consejo Deliberante no tiene por qué aprobar o desaprobar un decreto municipal. También es improcedente. Con respecto a las vacunas, y simplemente porque se enuncia en el marco de este debate, concejal de Juntos por el Cambio, hace exactamente 30 días, decía textual, a este ritmo quizá para el 2033 en la Argentina estemos todos vacunados. Hoy, al día de hoy, los concejales más jóvenes del bloque de Cambiemos ya están vacunados. Yo lo que digo es, seamos respetuosos, valoremos lo que hace cada una de las instancias de gobierno de nuestro país. Venimos avanzando muy bien en las cuestiones sanitarias, seamos respetuosos también de lo que demanda el sistema de salud y esperemos que podamos atravesar lo que queda de este contexto sin tanta chicana política, sin tanta bajeza en el debate. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Pedrosa me había pedido la palabra. Gracias, señor presidente. Bueno, ayer en el octavo Zoom, más o menos, que estuve aproximadamente, escuché algo que me llamó mucho la atención, y es que un profesor de universidad le decía a sus alumnos, yo le estoy enseñando a mi perro a hablar, ¿no? Y entonces un día lo llevó a la cátedra y se lo presentó a los estudiantes y les dijo, bueno, yo le estoy enseñando a hablar, habla, le dijo a su perro. El perro hizo guau, 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 guau. Entonces todos los participantes de la clase quedaron como atónitos, ¿no? Pensando como no le enseñó. Bueno, yo lo que siento es que hace un año que vengo tratando de producir aprendizaje, pero claro, estoy enseñando, pero el aprendizaje no se está produciendo. Digo con esto, desde el año pasado, desde abril, que estoy mandándolos a leer documentos, normativas, bueno, capacitaciones que puedan hacer, conversatorios y demás. Desde el año pasado estamos luchando con la presencialidad, pero claro, la presencialidad se puede dar en aquellos municipios donde nos estamos cuidando un poco más, ¿no? Escuchemos, empecemos a, cada vez que tengamos que generar algún proyecto, o pedido de informe, de proyecto de comunicación o lo que sea, leamos la normativa, ¿no? No estuvimos en contra de la presencialidad y no estuvimos en contra de la esencialidad en la educación. Los docentes ya son esenciales, entonces ¿cómo vamos a estar en contra de algo que ya es por sí mismo? Son esenciales 4.15, 2020 y 2021 también. Vuelvan a leerlo. La educación es esencial. Es muy importante que empecemos a leer, a desasnarnos y cuando generemos algún proyecto sea con la normativa en mano. La provincia ha hecho, por supuesto, un montón de situaciones donde se puede ver la importancia que es tanto para el gobernador como para la ministra, como para la subsecretaría de la Educación. Digo, por esto se ha invertido un montón de recursos que no los voy a nombrar porque no es el expediente y sé que van a empezar a gritar para que deje de hablar. Entonces, como quiero obviarme eso, quiero decirles que es muy importante que nos pongamos nuevamente a leer y a aprender, ¿no? Porque no podemos generar así de la nada situaciones. Así que bueno, y también quiero recordar que quien define la presencialidad o no, otro error garrafal, es salud. Entonces, educación lo único que hace es seguir con los lineamientos que salud indica porque es su especificidad. En educación, para los que no saben, y digo por los concejales de Juntos por el Cambio, hay especificidades. Bueno, pues quien define la presencialidad es salud, no es educación. Quienes con muchísimo respeto, con mucha coherencia y con mucho sentido común siguen las indicaciones de salud. Si queremos volver a la presencialidad, por favor, veamos cómo podemos cuidarnos entre todos, cómo podemos hacer como hacen en otros distritos y que además son del propio partido de Cambiemos, cómo hacen encuentros de concientización,
cómo invitan a quedarse en sus casas, cómo trabajan desde la Dirección de Educación con los alumnos y con la familia para que estos permisos que se dan en la fase 2 no estén presentes, porque lo único que va a generar que comencemos con la presencialidad es que nos cuidemos. Ahora, si seguimos viendo que hay partidos de fútbol, que hay por todos lados, que hay fiestas por todos lados, que cada uno hace lo que quiere, que el centro cada vez está más lleno, que cada vez nos cuidamos más y nos cuidamos menos y circulamos más, no vamos a poder llegar a la presencialidad como si ya están llegando otros distritos. Ya llegó a Carmen de Areco, en cualquier momento llega a Junín, pero nos tenemos que cuidar. Es terrible que sigamos teniendo este discurso de que no hay clase, de que las escuelas están cerradas, de que los maestros no están trabajando. Por favor, comencemos a respetar a los docentes y a las trayectorias educativas que ellos están generando en nuestros alumnos. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Perdón, me había pedido la palabra concejal García, luego concejal Echeverría. Y luego concejal Prandi. Gracias, señor presidente. Tomo la palabra ahora como concejal. Si bien veo que a lo mejor se dice que es improcedente esto, cuando en realidad no estamos aprobando, estamos convalidando lo que hace un texto, pero en definitiva lo improcedente es que haya gente de Junín que no pudiera trabajar. Ahí viene la improcedencia. No viene de otro lado. Hay que decirle a la gente que hoy puede abrir sus puertas si esto es improcedente. Entonces, si bien nosotros estamos acá para tratar de esto de convalidar lo que hace este decreto, también hay que decirle a esa gente que le están diciendo que es improcedente lo que pidieron, porque lo pidieron las cámaras, o la Cámara Gastronómica en este caso, muchos privados que no podían abrir. Entonces, ahí radicaría entonces la improcedencia. Ahí el tema de que a lo mejor decir que el centro tiene mayor actividad, sí, va a tener mayor actividad. Obviamente que nosotros no desconocemos la parte sanitaria y sabemos, pero en definitiva hay que ver también de que cuando se dijo que en el mes de febrero íbamos a tener un porcentaje de vacunación, no lo tuvimos. Entonces, hoy, y hay que también decirlo a toda la comunidad que se tiene que inscribir por todos los medios posibles para poder obtener la vacuna, que es importante, porque eso también hay que decirlo, pero venimos corriéndolo tras la ola. Lo bueno es que hoy he escuchado voces que el día que se trató la ordenanza no estuvieron no presencialmente, no estuvieron las voces, no hubo debate, a lo mejor era más importante llegar a un acto. Entonces, hoy al menos se han escuchado voces para decirle también a todos los que pudieron abrir que es improcedente que vuelvan a abrir. Me parece que no es así, señor presidente. Eso no corresponde. Me parece que decirle a la gente que tiene que dejar su trabajo, que no puede a lo mejor ejercer su actividad, es improcedente. Me parece que el atropello también pasa por ahí, no es eso. Entonces, convalidar esto es un acto que en realidad se lo debemos a la gente que trabaja y que tiene que trabajar y que tiene que salir a tratar de buscar la posibilidad de obtener su parte económica, y hay que generar ese equilibrio. Entonces, en realidad, lo que hicieron fue decirle no a los juninenses que quieren trabajar y que hoy, con esta convalidación, ¿sí?, se le está dando también la posibilidad y la derecha a lo que es la disposición del señor intendente. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Echeverría.
Hola, hola. Ahí está. Gracias, señor presidente. Simplemente para hacer una aclaración numérica, haciendo referencia a una de las concejales que precedió en la palabra, el porcentaje que tenemos en la ciudad de Junín, que es uno de los distritos con mayor vacunados que hay en la provincia de Buenos Aires. Al día de la fecha tenemos un 78% de los inscriptos vacunados. Esto es importantísimo, me parece que hay que replicarlo constantemente y que esto sea contagioso entre toda la ciudadanía para que se vacunen, para que todos podamos estar vacunados. Acá la mayoría, me parece, por la edad estamos alcanzados y algo también importante, que los mayores de 55 pueden ir a cualquier vacunatorio y colocarse la vacuna. También hay que resaltar una diferencia de cuando se flexibilizó la fase 4 en ese momento. Por ese entonces había 70 casos aproximadamente. Hoy vemos que casi se duplica la cantidad de casos. En ese momento la cantidad de ocupación de camas era diferente a la que es hoy. Me parece que son datos importantes a tener en cuenta, que hace la responsabilidad de todos. Y fundamentalmente esto de seguir concientizándonos entre todos, de cuidarnos, de seguir cumpliendo los protocolos, de vacunarnos, de inscribirnos, de pregonar esta campaña de vacunación todos. De esta manera vamos a salir todos adelante y lo más pronto posible. Cuanto más vacunados estemos, cuanto más nos cuidemos, ahí prontamente vamos a cambiar de fase. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Prandi. Gracias, señor presidente. Si bien lo que estamos haciendo es convalidando un decreto firmado por el señor intendente que ya ha autorizado a los comerciantes a poder trabajar, a las cámaras empresarias gastronómicas a poder trabajar con aforo, a los jardines maternales a poder trabajar, a los gimnasios a poder trabajar, también es cierto que había sido rechazado la primer pedido de ordenanza, y esto ha escuchado justamente a las cámaras, y las cámaras fueron las que hicieron el pedido en aquel momento a este consejo, y como tampoco pudimos darle una respuesta por la falta de quórum en esa comisión que habíamos llamado, porque parecía que la comisión iba a ser la salida, ¿verdad? O sea, los mismos concejales de la oposición decían que debíamos hacer eso para poder tratarlo. Pues hicimos eso y tampoco nos dieron quórum. Por lo tanto, terminó en un decreto. Hoy estamos convalidando ese decreto. ¿Y por qué no es lo mismo convalidar un decreto que sea solo el decreto firmado por el intendente? Porque en realidad esto le da más seguridad jurídica a los comerciantes, porque ha pasado y va a tener la convalidación del decreto por este Consejo Deliberante. Por eso es que estamos tratando este decreto en este momento. Con respecto a si creamos o no enfrentamiento, no lo creamos nosotros el enfrentamiento. El enfrentamiento lo han creado ellos diciéndole que no a quienes debían o querían trabajar y no podían. Y para que no nos tilden de irresponsables, quiero aclarar de que nosotros hemos sido muy cautos, teniendo mucho cuidado en el tema de sanitario en Junín, y por eso hemos llegado recién a este punto. Pero yo creo, y desde mi profesión y con el desvío que eso me genera, tuvimos un antes y un después del conurbano. Un antes y un después de haber flexibilizado el conurbano. Se le cayó el discurso, señor presidente. Si nos vienen a decir que nosotros estamos peor que el conurbano, es porque nos están mintiendo. Porque de ninguna manera nosotros estamos peor que el conurbano. Aún con los números que tenemos hoy de contactos y de contagios positivos en la ciudad de Junín, que estamos superando los 1000. Pero de ninguna manera, y quienes conocemos cómo se maneja el conurbano, la idiosincrasia del conurbano, el conglomerado del conurbano, sabemos que esto no es así. Ahí se terminó el discurso para la provincia de Buenos Aires. Por eso es que hemos tomado esta decisión y por eso es que, escuchando a los comerciantes de la ciudad de Junín, veíamos que era imprescindible que podamos darle esta posibilidad de trabajo, porque en realidad estaban llevándolo a una situación asfixiante para ellos. Cuando hablamos de vacunas, si bien es cierto que en la ciudad de Junín ha mejorado mucho y comparado con la zona estamos muy bien, sin dudas, también es cierto que en la Argentina tenemos el 8% de vacunados con segunda dosis, porque insisto, no hay que sumar primera y segunda dosis, porque las personas se superponen. Estamos teniendo en la Argentina 32% de vacunados de la población y 8% en la segunda dosis. No se suman las primeras y la segunda dosis, para aclarar esa situación, que muchas veces pasa también lo mismo en la ciudad de Junín.
Y con respecto también a la vacuna, digo que somos pro vacuna, que desde el primer día la estuvimos fogoneando, que estuvimos diciendo de que había que vacunarse, sin dudas había que vacunarse. Y ahí está nuestra preocupación, por eso estamos diciendo que la vacuna está llegando lenta, está llegando, pero que hay que recordar que en la población argentina tenemos el 8% de segunda dosis. Compararon Israel tiene el 120 y pico % de la población vacunada. Esto quiere decir que han vacunado a una población que ni siquiera vive en el país. Y por último, con respecto a la presencialidad, también somos defensores de la presencialidad, porque entendimos siempre que es fundamental para un país como el nuestro que los alumnos estén en las escuelas, que estén dando clases. Y si bien es cierto, como dicen, de que hay clases por Zoom, hoy, después de 15 meses, estamos aprobando un pedido de comunicación de los concejales del Frente de Todos para comprar insumos para algunos alumnos que están en la casa. 15 meses después lo estamos comprando, o lo estamos haciendo este pedido. Quiere decir que tardamos 15 meses en darnos cuenta que esos chicos que están estudiando en la casa no tenían los insumos para hacerlo. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Bertone. Concejal Pedrosa. Bueno. Concejal Gracias, Pedrosa. señor presidente. Muy cortito. En realidad el pedido había sido presentado por las autoridades al Poder Ejecutivo y no habían tenido respuesta. Por eso lo estamos presentando hoy. Ya sé que habían mandado notas y demás. Bueno, no tuvieron suerte con el pedido, por eso lo presentamos en el día de hoy. Y también les cuento que las escuelas estuvieron abiertas los primeros meses de clases y hubo actividades socioeducativas a partir de octubre a diciembre. Así que bueno, no sé, me siento tonta repitiendo siempre lo mismo, pero bueno, analicen un poco más la realidad. La verdad que la Dirección de Educación está haciendo un trabajo increíble. Los invito a entrar al ABC para ver los conversatorios, las capacitaciones, los métodos de trabajo, la continuidad pedagógica para que después podamos discutir en este recinto. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Bien, cierro el debate de esta manera. Pensé que le había cedido la palabra, concejal, como le había pedido primero usted. Concejal Bertone, entonces. Gracias, señor presidente. No, sí, lo voy a hacer cortito ya. El debate creo que nos da, ya lo tuvimos bastante. Simplemente para mi compañero de banca, José Brusone, hizo una alusión a un tema al que no volvimos. Nosotros presentamos un proyecto porque el intendente el año pasado le sobraron 300 millones de pesos en plena pandemia, que eso hubiera servido muchísimo para sostener las actividades comerciales que tan preocupados los tienen. No estuvieron preocupados durante los 4 años de 2015 a 2019. Ahora sí están muy preocupados, pero les sobró plata. O sea, se podría haber hecho muchísimo con eso y el intendente no rompió el chanchito. Sí, rompió otras cosas, rompió algunos códigos, me parece, y ese decreto que hoy van a refrendar los concejales de Juntos por el Cambio lo podría haber hecho cuando él creyó que estaba en condiciones de control y epidemiológicas de hacerlo y no tenerlos envuelta tanto tiempo. Simplemente eso, señor. No, una cosita más. Son pro vacunas ahora, porque no los escuché antes. Gracias, señor presidente. Gracias, concejal. Concejal Tolosa, entonces. Gracias, señor presidente. Voy a ser breve porque ya se ha dicho bastante, pero el tema es que el sistema de fases cambió, porque cuando tocó hacer la fase 4 flexibilizada era de una manera, no se podía tener en el partido de Junín o en los partidos de la provincia de Buenos Aires un solo caso cada 21 días, lo cual ya era insostenible. Y hubo, por parte del intendente Pablo Petreca y de este bloque de concejales, que ayudara a los comerciantes para que pudieran trabajar. Hoy es la misma situación, lo que pasa que en el año 2020 la fase 3 era una película de terror y ahora la fase 3 parece que es la panacea. Cambian los criterios. Cuando las reglas no son claras, pasa esto. Y los comerciantes están acostumbrados a trabajar, no a recibir ayudas y subsidios. Lo que necesitan es laburar. Está comprobado ya que los comercios no son foco de contagio. Y está comprobado también que ninguna ayuda alcanza. Con lo cual, también escuché
hace aproximadamente un mes que no nos podíamos comparar ni siquiera con Uruguay. Ni por población, ni porcentaje, ni vacunados. Ahora parece que nos podemos comparar con el Reino Unido y con demás países, y que la pandemia no terminó. Está claro que la pandemia no terminó. ¿Por qué? Porque hay un sistema de vacunación en curso, que parece que hay que nombrarlo 3 veces, hay que decir vacunar, vacunar y vacunar. Hay un sistema de vacunación en curso, cuando estos 10 millones de vacunados que íbamos a tener entre enero y febrero lo estamos teniendo ahora. Ojalá estemos todos vacunados en corto plazo, más allá de que los plazos se hayan corrido. Ojalá. Pero mientras acá se sigue con una política del encierro, donde la sociedad ya está harta de la política del encierro y ya no funciona, vemos, por ejemplo, ya que nos comparamos con países de Europa, que en Hungría hay más del 50% de vacunados con 2 dosis y que ahora en España, por ejemplo, vuelve el aforo a los estadios de fútbol con un 100% de capacidad. Entonces, ¿con qué países nos comparamos? Esto es un juego de nunca acabar si seguimos así. Pensemos en Argentina, no creamos que estamos en la panacea de la vacunación, ni tampoco creamos que la sabemos toda, no. Pero es muy fácil decirle a los comerciantes que no pueden abrir sus puertas que esperen un poco más, que tengan esperanza, que falta poquitito, que la fase 3 ya llega. Y mientras tanto, ¿qué? Es muy fácil decir cuando se tiene el sueldo asegurado todos los meses, pero cuando hay que levantar la persiana para salir a laburar y cobrar y mantener una familia, ahí es difícil. Ahí es donde hay que ponerse en el lugar de esas personas. Por eso, de parte del intendente y de este bloque de concejales, se ayuda. Y queremos que los números sanitarios cierren, pero con los comerciantes trabajando y con la gente adentro. Gracias, señor presidente. Bien, gracias, concejal. Ahora sí, voy a someter a consideración entonces el despacho por la mayoría en este caso. Por lo tanto, los que estén por la aprobación, levanten la mano. Bien, son 10 votos afirmativos. Habiendo un empate, desempata el voto doble de presidencia. Por lo tanto, se aprueba por mayoría. Y siendo las 13 horas con 12 minutos, sí, concejal Muferto. Gracias, señor presidente. Bueno, quería esperar la votación, que ya era algo obvio, pero bueno, atento que el expediente el cual tratamos y acabamos de votar ha sido convalidado por el voto de Juntos por el Cambio. Me gustaría que por respeto a los que formamos parte de la mesa de crisis, acá tengo al lado de banca al presidente del bloque, que también es parte del comité mesa de crisis que conformó el intendente para estas cuestiones, y atento que este decreto se tomó, se dictó sin consultar a esta mesa consultiva que formó el propio intendente, una mesa de salud, una mesa económica y una mesa social. Y por respeto a todos los sectores que formamos, me incluyo e incluyo al presidente de la bancada de Juntos por el Cambio, me gustaría que el intendente acá, si nos está escuchando, que vuelva a convocar desde el 31 de mayo, que no se vuelve a conformar este comité de crisis. Me parece que haber tomado esta decisión solo, aislado, sin escuchar a la mesa que durante este año y el año anterior lo fue asesorando al intendente, me parece por lo poco un tanto imprudente. Así que quiero solicitar para eximir de responsabilidad a este bloque que queremos que si este decreto a partir de ahora va a estar publicado y va a entrar en vigencia, que por lo menos escuche al comité de crisis, que lo asesore en por lo menos cómo llevar adelante estas actividades, porque ayer tuvimos noticias por primera vez de la letra del decreto cuando el expediente entró a comisión. Ahí nos enteramos de otras... Bueno. Yo quiero que quede... Sí. A ver, cierre, es un concejal. pedido genuino. Cierre lo que quiere decir. No, a ver, le voy a pedir que cierre la idea, ¿sí? En todo caso, lo mismo se podría haber dicho en la intervención que tuvo dentro del tratamiento del expediente, pero bueno, le doy la posibilidad para que... Ahora está votado, para señor presidente, ahora está votado y convalidado. Recién Sí, ahora puedo solicitar... Por eso, a ver. Señor presidente, escuche... Por favor, a todos les pido, por favor. Nadie pidió que esté en acta, señor García. Está bien. Bueno. Está bien. Por favor.
Por favor. Señor presidente, lo que voy a solicitar, lo repito, porque hay mucha gente que necesita gritar, es que quiero aclarar que este decreto fue dictado sin una consulta a la mesa de crisis sanitaria, económica y social formada por el mismo intendente, que solicito, para también eximir de responsabilidad este cuerpo, para no quedar en el silencio atroz, atento a nuestro voto y el voto afirmativo, que convoque urgentemente al comité de crisis para evaluar cómo seguimos adelante con la vigencia de este decreto. Simplemente eso. Gracias, concejal. Gracias. Bien. Ahora sí, siendo las 13 horas con 15 minutos, damos por finalizada la sesión de la fecha.